Bienvenidos, queridos amigos, un día más a este espacio de reflexión y crecimiento interior. Y el día de hoy traigo un podcast muy interesante porque vamos a estar hablando sobre la sombra, esa parte de nosotros mismos con la que convivimos y que de forma errónea solemos rechazar una y otra vez sin pararnos a tomar conciencia de que es una parte de nosotros mismos que juega un papel esencial en nuestro ser. Y el día de hoy vamos a estar viendo el porqué. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal en el que todas las semanas estoy subiendo contenido sobre espiritualidad y crecimiento interior. Y bueno, en primer lugar creo que es importante explicar de forma clara qué es esto de la sombra. El psicólogo Carl Jung definió la sombra como esa parte de nuestra personalidad que contiene todos esos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o que negamos, ya sea porque consideramos que no son moralmente aceptables o porque creemos que no encajan en la sociedad o incluso en nuestra propia familia. Vamos a llamarle el lado oscuro nuestro, puede incluir emociones negativas como el miedo, la ira, la envidia y también rasgos de personalidad que consideramos inaceptables o indeseables, como la arrogancia, la codicia o la impulsividad. Y sé que esto puede resultar complejo, así que vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Vamos a imaginar a Clara. Clara es una madre soltera que se esfuerza por ser siempre fuerte y optimista frente a sus hijos y sus amigos. Sin embargo, en su interior Clara a veces experimenta una profunda tristeza y soledad que trata de ocultar a los demás. Clara teme que mostrar su vulnerabilidad sea percibido como una debilidad y que pueda decepcionar a sus hijos, quienes dependen de ella. Esta lucha interna entre su imagen de fortaleza y sus verdaderos sentimientos de vulnerabilidad representan su sombra. Es probable que Clara no sea consciente de su propia sombra porque está tan enfocada en mantener una imagen de fortaleza y optimismo que no reconoce ni acepta sus sentimientos de tristeza y soledad como parte de sí misma. Es probable que esté tan arraigada en su papel de madre soltera fuerte y optimista que rechaza o niega cualquier emoción o actitud en sí misma que no encaje con esta imagen. La mayoría de personas rechazan su sombra de forma inconsciente por distintas razones que normalmente suelen estar arraigadas en la propia psique humana o en la sociedad en la que vivimos. La presión social por encajar, el miedo al rechazo social, el querer mantener una autoimagen idealizada o el propio dolor emocional que puede surgir al enfrentarse a aspectos oscuros de nuestra propia personalidad y también la falta de conciencia sobre la importancia de reconocer e integrar nuestra sombra son algunos de los factores que nos llevan a negar nuestra propia sombra. Y el tema es que este rechazo inconsciente hacia nuestra propia sombra puede conducir a una negación de partes importantes de nosotros mismos, limitando el crecimiento personal, el crecimiento interior y sobre todo la autenticidad. Por eso es importante dejar de negar nuestra propia sombra para comenzar a abrazarla y a trabajar con ella, porque negar la sombra no la elimina, simplemente la oculta. Y lo peor de esto es que cuando permanece oculta no nos damos cuenta de la influencia constante que ejerce sobre nuestras acciones y decisiones. Cuando negamos continuamente nuestra sombra, esta tiende a manifestarse de formas indirectas, inconscientes y también perjudiciales en nuestra vida. Por ejemplo, podemos encontrarnos repitiendo los mismos errores una y otra vez sin comprender por qué, o experimentando un constante sentimiento de vacío interior que no podemos llenar. Y esto es debido a que al negar ese lado que consideramos oscuro, no nos estamos permitiendo ser auténticos y por tanto estamos viviendo en un constante conflicto que no somos capaces de hacer consciente. Por tanto, conocer, aceptar e integrar nuestra sombra va a ser fundamental para cualquier proceso de sanación o de desarrollo personal. La sombra representa todas esas partes que preferimos ignorar, negar o reprimir porque no concuerdan con la imagen idealizada que nuestro ego ha creado de nosotros. Cuando comenzamos a explorar nuestra sombra, van a comenzar poco a poco a salir a la luz todos estos aspectos que no nos gustan de nosotros y nos vamos a tener que enfrentar cara a cara con ellos. Y por eso te recomiendo que si lo haces, lo hagas con una actitud abierta y en un momento en el que te encuentres bien en tu vida, porque si estás en un momento bajo de ánimos, te puedes llegar a sentir demasiado abrumado por todo lo que te encuentres allí, y esto puede conllevar a que te incomodes tanto que generes una resistencia incluso más fuerte a esa parte de ti.
El autoconocimiento que nos brinda esta exploración de la sombra es tan grande que te va a permitir una cosa muy importante, y es el poder integrar tus polaridades, algo que te va a servir en todas las áreas de tu vida y también te va a llevar a integrar esas polaridades que hay en el propio mundo y por tanto cómo te relacionas con él. Porque todos tenemos aspectos tanto positivos como negativos dentro de nosotros, y al integrar nuestra sombra podemos reconocer que estas polaridades coexisten en nosotros, y es entonces cuando podemos aprender a equilibrarlas de manera saludable. Lo mismo para con tu relación con el mundo, y te pongo un ejemplo muy tonto. Si adoras el verano pero odias el invierno porque no te gusta el frío, vas a estar condenado a experimentar grandes momentos de insatisfacción y resistencia, porque te estarías resistiendo o rechazando más bien una parte natural del ciclo estacional. Pues lo mismo pasa cuando rechazamos continuamente nuestro lado oscuro en vez de tratar de integrarlo, en vez de trabajar en conseguir un equilibrio con él. Integrar tu sombra en este caso sería aceptar y encontrar valor incluso en aquellas partes que no te gustan de ti o del mundo, reconociendo que son necesarias para el equilibrio y la totalidad de tu ser. Muchas veces el contenido de nuestra sombra está directamente relacionado con emociones reprimidas, traumas no resueltos o heridas del pasado, y solo confrontando y trabajando con estas partes de nosotros mismos podemos iniciar un proceso de sanación emocional e integración que nos libera del dolor y el sufrimiento arraigados. Así que para comenzar a trabajar e integrar nuestra sombra es importante tener muy claro, entender que la sombra no es inherentemente mala. Simplemente es aquella parte de nosotros que por una razón u otra hemos enterrado en nuestro inconsciente debido a nuestros propios juicios o a los juicios externos que hemos ido recibiendo a lo largo de la vida. Y teniendo toda esa información, el primer paso es tratar de reconocerla. Así que si te interesa cómo trabajar tu sombra, déjamelo en los comentarios y puedo preparar un vídeo completo sobre ello, porque la verdad es que es un tema bastante amplio y complejo. Y aunque sea complejo, considero que vale mucho la pena realizar este trabajo, que nos puede proporcionar mucha sanación, autoconocimiento y sobre todo crecimiento espiritual. La integración de la sombra es un paso crucial para la realización del yo superior y es una manera de abrirnos a una mayor y más genuina conexión con nuestro ser esencial y con la totalidad de la existencia. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero de verdad que te pueda ser de ayuda, que se entienda. Y nada, dicho esto, nos vemos muy pronto en la próxima ocasión. Un abrazo y como siempre te deseo el más feliz y transformador de los viajes.